¡Abre, Pepita! Mugió con su vozarrón enronquecido por la ira. ¡Abre o echo la puerta abajo! Durante algunos instantes la más profunda calma contestó a tales palabras, pero por fin oyéronse pasos varoniles en el largo corredor y la puerta se abrió, delineándose en la oscuridad la figura de un hombre de aventajada estatura. Apenas se presentó Baselga se arrojó sobre él y agarrándole por los hombros con sus férreas manos, de dos soberbios empujones y chocando a cada paso con las paredes del pasadizo, lo arrastró al saloncillo. Cuando el apretado grupo que formaban aquellos dos hombres, agitándose, tropezando con los muebles y llevándose tras de sí los cortinajes, llegó semejante a veloz proyectil al centro del saloncillo, y Baselga prorrumpió en un juramento y, manifestando una sorpresa sin límites, soltó a su contrincante, que de seguro guardaba indelebles señales de sus manos. A la luz del rojo fanal que pendía del florón del techo, acababa de reconocer a su pariente y protector, el duque de Alagón. Pero la anterior sorpresa no valió nada en comparación con la que experimentó al volver la vista y ver sentado frente a Pepita, que le miraba sonriendo irónicamente. Un personaje de gran nariz, ojos maliciosos y chuscos, cabeza poco poblada y labios abultados y colgantes, que reía con cierto aire canallesco al ver la original entrada de los dos hombres. «Señor», murmuró Baselga con la mayor confusión, haciendo una gran reverencia. Entretanto el duque de Alagón se rascaba los hombros en actitud compungida, como para borrar las huellas que en ellos habían dejado los dedos de Baselga. Y su amo, sin cesar de reírse, le dijo con voz algo gangosa: «Duque, vaya un pedazo de bruto que tienes por pariente. Este jayán te paga los beneficios a coscorrones». «Señor», dijo el joven con humildad, «perdóneme, su majestad, este arrebato. Necesitado estás de perdón, pues tal manera de presentarte es impropia de un oficial de mi guardia, y más en casa de una señora. ¿Es así como correspondes a la hospitalidad de la baronesa de Carrillo?» Baselga hubiera querido desaparecer como por ensalmo, pues estaba pasando uno de los ratos más malos de su vida. Verse amonestado duramente por su rey y puesto en ridículo ante la mujer querida constituía una situación demasiado fuerte para aquel realista y enamorado. «Di, incorregible calavera», continuó el soberano, «¿te parece bien venir a estorbar los negocios de tu rey con tales escándalos?» «Señor», contestó Baselga, que buscaba una ocasión de lucir su realismo a toda prueba, «si yo hubiera sabido que aquí se encontraba mi rey y señor, me hubiera guardado de entrar sin ser llamado. Así lo creo. Y terminemos esta cuestión que tanto disgusto me causa. Te veo con charreteras de capitán, lo que demuestra que no has andado tardo en gozar el premio que te concedí, a instancia de esta linda señora, por tu heroísmo en el 7 de julio. Señor, vuestra majestad es muy magnánima conmigo. Ahora solo te falta justificar ese ascenso con nuevas hazañas. Con vuestra desgraciada sublevación me habéis puesto en tremendo compromiso. Los liberales me martirizan más que nunca y necesito de buenos servidores como tú, que vayan a ponerse al frente de los fieles vasallos que en varias provincias se baten, formando las bandas de la fe». «Su majestad», dijo el conde con cierta fiereza, «me tiene a sus órdenes como firme servidor. Mi sangre y mi espada están a su disposición». «Bueno, retírate, y mañana recibirás órdenes mías. Procura en adelante tener la cabeza menos ligera y no comprometer con irreflexivos ímpetus el honor de una respetable dama». El rey, en señal de despedida, tendió su mano al capitán, que con cara compungida, después de hincar una rodilla en tierra, la besó contritamente. Pícara imaginación. Pues no le pareció poco rato después al loco Baselga que aquella mano tenía algo del perfume gentil del cuerpo de Pepita.
El conde salió de la estancia acompañado del de Alagón y entonces Fernando, inclinándose con cierto garbo manolesco sobre la hermosa baronesa, que durante la anterior escena no había cesado de reír, exclamó: «Chica, no has tenido mal gusto. Ese condecito es un animal propio de tu carácter. Vais a formar una adorable pareja de locos, cada uno de género distinto». Le tengo alguna voluntad, tal vez por lo fácilmente que se amolda a todos mis caprichos. Es un matachín tan valeroso como inocente, lo que no impide que se tenga por un calavera consumado. Sin embargo, creo que después de esta escena no va a tener gran fe en ti y que te será difícil hacerle tu marido. Ya se encargarán de esto los buenos padres. Buenos ayudantes tienes. ¿Qué no se logrará con su apoyo? A ellos debo la dicha de conocerte. Vuestra Majestad está esta noche muy galante. Mi Majestad lo que está es muy aburrido de ver que para que des un beso es necesario pedírtelo. Sonó un beso tan fuerte, prolongado y escandaloso que todavía lo hubiera oído Baselga, a no estar en aquel instante hablando con el duque de Alagón. Cuando los dos nobles llegaron al extremo del corredor, que poco antes habían pasado furiosamente agarrados y topando con las paredes, el capitán se paró para decir con ansiedad a su ilustre pariente: «Pero tío, ¿qué es esto?» «Sobrino, cosas en las que harás muy bien en no mezclarte. Si es que quieres ser fiel cortesano y buen realista, y ahora que estamos solos, te advierto que si no fuera porque la violenta escena de antes no ha tenido más testigos que el rey y esa señora, a pesar de ser mi pariente y de toda tu fama de espadachín, te batirías mañana conmigo. Algo imprudente he estado, lo confieso, pero sepa usted que esa mujer me pertenece». «Lo sé perfectamente, y también lo sabe el rey». «¿El rey? Pues entonces, ¿a qué viene aquí?» «Sobrino», dijo Alagón, dando a su voz un tono misterioso, «a ti se te puede decir, pues ya eres de casa. La señora baronesa de Carrillo tiene un talento político de primer orden, y el rey viene aquí muchas noches a que le dé consejos sobre los actuales conflictos». Aquella noche el conde no pudo dormir tranquilo. Tanta satisfacción le causaba ser amado por una mujer a quien el rey pedía consejo y que era casi un ministro universal con faldas. 9. La confesión. Al anochecer del día siguiente, Baselga supo por boca de su amada que en el salón de visitas le esperaba el padre Claudio, deseoso de hablar con él de asuntos muy graves. ¿Quién era el padre Claudio? Entre la inmensa banda de tétricas sotanas que por turno iban pasando por los salones del vetusto caserón o que se sentaban a la mesa de Pepita Carrillo, el padre Claudio constituía una brillante excepción, y tal vez por esto era recibido con más grandes honores. Rodeado de tantos rostros huraños o forzadamente amables, pero siempre con el sello especial de la idiotez disimulada o de la astucia encubierta, el de aquel cura destacábase luminoso, atrayente y como esparciendo efluvios de una dulzura evangélica. Era el padre Claudio muy joven para tener tan gran imperio sobre los que le rodeaban, pero sin duda este ascendiente se lo proporcionaba su hermosura física, su exterior simpático y el encanto dulce y persuasivo de su conversación. Su cabeza, de fino cutis y cabello corto, ensortijado y aplastado sobre la frente, recordaba la de aquellos elegantes romanos del tiempo del imperio. Su figura era de proporciones artísticas y los pies y manos, por su pequeñez y delicadeza, casi hacían creer que la flamante y bien cortada sotana ocultaba el cuerpo de una fina damisela. Hablaba con voz dulce y reposada, y todas sus palabras tenían un carácter tan vagoroso que las hacían casi semejantes a los perfumes agradables que exhalaban las vestiduras del elegante sacerdote. Había devota
que oyendo las palabras del padre Claudio quedaba extasiada en la contemplación de su tez fresca y transparente y de sus cabellos de un rubio apagado, pero brillante, comparándolo mentalmente con el ángel Miguel y demás elegantes de la corte celestial. Solo un detalle venía a afear aquel rostro, modelo de bondad y hermosura angélica. Los que le trataban con cierta confianza sabían que su frente se contraía en ciertos momentos con coléricas arrugas, y que sus ojazos azules, cándidos y casi inmóviles, en muchas ocasiones dejaban pasar por su fondo rápidos chispazos de una ira tan intensa que asombraba y permitía adivinar en sus pupilas, en los instantes de alegría, una ambición que por lo inmensa causaba miedo. Semejante a esos mares tranquilos y risueños, cuna de belleza y de poesía, que cuando se alteran con el viento de la tempestad son más terribles que el océano, aquellos ojos imponían, cuando despojándose de su falsa expresión, transparentaban las pasiones que se agitaban en el cercano cerebro. El padre Claudio era un hombre terrible, que unía con pasmosa habilidad la bondad con el odio, la sencillez con la astucia y la humildad con una ambición sin límites. Aquel dandy de sotana era semejante a las pequeñas víboras de las selvas índicas, que escogen siempre por nido la corola de una flor. Para él nada había imposible, ni retrocedía ante obstáculo alguno. Todo cuanto le era útil lo tenía inmediatamente por moral. Y de aquí que reparara poco en los fines de sus empresas, fijando únicamente su atención en los medios, pues tenía cierta preocupación de artista en su modo de obrar. Aborrecía el ruido, el escándalo y los procedimientos brutales, tanto como era partidario de la cautela, la sagacidad y los golpes rápidos y silenciosos. Para el padre Claudio, el rey de la naturaleza no era el león, sino la serpiente, y le inspiraba más admiración el avance traidor, rastrero y espeluznante de ésta que el ataque brutal, pero franco e instintivo de aquel. Pertenecía a la misma categoría que Nerón y demás delincuentes artistas que encubrieron sus más tremendos crímenes bajo un manto de belleza. El padre Claudio era capaz de asesinar, con tal de que la hoja del puñal estuviera cubierta de rosas. Esta quintesencia de maldad le hacía ser más respetado y temido por sus compañeros y subordinados. Y por otra parte, sus prendas físicas y aquel carácter de apóstol que tan a la perfección le disfrazaba, valíanle una admiración sin límites entre sus amigos devotos que ponían sus conciencias bajo la absoluta dirección del hermoso padre. En casa de Pepita, don Claudio imperaba como un soberano. El señor Antonio mostraba ante él una servil humillación que ni el más adulador lacayo podía tener a su alcance. Y hasta la casquivana baronesa no osaba en su presencia dejar la menor libertad a su estrafalario carácter, y acogía con aspecto contrito las dulces reprimendas que el padre tenía a bien dirigirla. También en Baselga causaba gran impresión aquel cura elegante, que apenas sí tendría 6 años más que él. El condecito admiraba la finura de sus ademanes, su carácter simpático y su gran ilustración, pero aún había en su persona una cosa que le subyugaba más, y era que en ciertos momentos tenía el empaque de un caudillo, y el oficial de la guardia profesaba admiración y respeto a todos esos hombres especiales, porque son enérgicos, sin manifestarlo, y parecen nacidos para mandar. 3 o 4 veces había comido con el padre Claudio en casa de Pepita y casi sintió tanto como ésta el que no fuesen más frecuentes las visitas del cura, pues le eran tan simpáticas su conversación sencilla pero amena, como enojosa también la presencia de los otros clerigotes, por lo regular groseros y bruscos en sus palabras y modales.
Cuando Baselga entró en el salón de visitas, el padre Claudio se levantó del sillón que ocupaba en un rincón oculto bajo la sombra. El quinqué colocado sobre el ligero velador tenía puesta de tal modo la pantalla que bañaba con viva y rojiza luz medio salón, dejando la otra parte envuelta en la más densa oscuridad. Besó el capitán aquella mano blanca fina y casi femenil que le tendió el cura con graciosa amabilidad y se sentó, obedeciendo su indicación, junto a la lámpara, que hacía resaltar todos los detalles salientes de su rostro enérgico. Sacó el padre Claudio de una petaca de oro cubierta de filigranas 2 cigarrillos casi microscópicos, que olían a perfumes de tocador más que a tabaco, y después que vio arrojar al militar las primeras bocanadas de humo, dio principio a la conversación. Señor conde, vengo de parte del rey, que según creo se dignó hace poco tiempo anunciaros que os comunicaría pronto sus órdenes. Así es, padre Claudio. Su majestad me honra distinguiéndome entre sus más fieles vasallos. El señor don Fernando, que Dios guarde. Y al decir esto, el cura, a pesar de encontrarse casi invisible en la sombra, se inclinó por la fuerza de la costumbre. Desea auxiliar por cuantos medios pueda a los buenos españoles que en Navarra, en Aragón y en Cataluña luchan por los altos derechos del altar y el trono. Y para esto necesita del apoyo de sus leales servidores. Dispuesto estoy a obedecer sus órdenes. Mi vida es suya por completo. El rey tiene la certeza de ello, y por esto le designa a usted para que sea portador de varios encargos que envía a los defensores de la fe. Y al mismo tiempo ordena que se una usted a esas legiones de esforzados defensores de la legitimidad, con la seguridad de que allí será más útil su espada que en otro cualquier lugar. Dispuesto estoy a obedecer. ¿Cuándo tengo que partir? Mañana al romper el día. Debe usted agradecer al soberano esta determinación respecto a su persona. Aquí peligra su vida. Y la policía por un lado y los patriotas por otro lo buscan a usted, tanto en Madrid como fuera de él, ganosos de castigarle como uno de los principales promovedores de la jornada del 7 de julio. ¿Se acuerda usted del teniente Guifius? Sí, un buen muchacho francés que pertenecía a mi mismo batallón. Es grande amigo mío. ¿Qué ha sido de él? La semana pasada fue ajusticiado en la Plaza de la Cebada como autor del asesinato perpetrado a las puertas de Palacio a la persona del capitán Landaburu. Calcule qué sería de usted si fuera descubierto por esos furiosos liberales que tienen al conde de Baselga por el principal autor de tal hecho. El joven capitán, a pesar de su carácter tan enérgico como ligero, no pudo menos de sentirse impresionado por el trágico fin de su amigo, y quedó durante algunos instantes silencioso y como en profunda reflexión. Por fin rompió el silencio para preguntar: ¿y qué misión es la que me confiere el rey cerca de los caudillos de la fe? Su majestad desea que usted sea portador de 50.000 duros pertenecientes a la asignación que le da el gobierno liberal, y que él, con un desprendimiento digno del mayor elogio, destina a la formación de nuevas partidas realistas en el Alto Aragón, para que nos libren pronto de la maldecida libertad. Usted se pondrá al frente de las que se vayan creando, y de seguro que con una brillante campaña hará méritos para ser recompensado largamente por el soberano el día en que triunfe la buena causa. Baselga, a quien el combate de la Plaza Mayor, su amistad con Córdoba y hasta el roce con Pepita habían hecho bastante ambicioso, soñaba desde poco tiempo antes con la gloria guerrera. Así es que recibió con el mayor gozo aquel tácito nombramiento de caudillo del absolutismo. Padre Claudio,
dijo con arrogancia y transparentando en sus ojos el entusiasmo que le dominaba. Si habla vuestra reverencia con el rey, dígale que podrá tener servidores que valgan más que yo, pero tan entusiastas y decididos al sacrificio, ninguno. Iré donde me mandan y volveré vencedor más pronto o más tarde, pues de lo contrario seré un mártir más entre los innumerables que han dado su vida por la buena causa. El Dios de los ejércitos irá contigo y te protegerá, dijo don Claudio con cierto aire de inspirado y extendiendo su mano de dama, dio la bendición al capitán. El sacerdote durante la anterior conversación había estado desde el fondo de la oscuridad observando aquel rostro brutal pero franco, en el que tan claramente se transparentaban las internas impresiones, y con exacto conocimiento de la situación, creyó muy del caso la reciente invocación bíblica que acabó de entusiasmar al inculto cruzado del fanatismo. Baselga quedó como reflexionando bajo el peso de aquella santa bendición y el clérigo dijo al poco rato: «Mañana saldrá usted de Madrid al amanecer, precedido de un hombre de confianza que vendrá a buscarle, y fuera de las puertas encontrará un carruaje de camino bajo cuyos asientos y en onzas de oro estarán los 50.000 duros. El mismo hombre le dará cartas del rey para sus defensores en Aragón. De preparar usted para que salga de Madrid sin ser conocido se encargará el respetable administrador de la señora baronesa, quien la afeitará cuidadosamente y le dará unos hábitos de sacerdote que ya tiene en su poder. Haré cuanto indica vuestra reverencia. Mucha prudencia al atravesar las calles de Madrid, y piense usted que son muchos los que le buscan, que usted es muy conocido, y que un sacerdote en estos abominables tiempos revolucionarios inspira tantas sospechas como en otras épocas de veneración. No tema usted, sabré fingir perfectamente, solo por darles un buen chasco a esos aborrecidos liberales». Quedaron después de esto callados un largo espacio los dos hombres, y al fin el condecito fue el primero en romper el silencio, preguntando con interés: «¿Sabe ya la señora baronesa mi próxima partida?». «La conoce perfectamente, pues ella ha sido la más interesada en proporcionarle ocasiones de lucir su heroico valor y alcanzar su legítima gloria». Baselga, que hasta entonces había permanecido obsesionado por la ilusión de convertirse en un célebre caudillo, comenzaba a recordar apasionadamente a Pepita, cuya imagen se le parecía ahora más seductora que nunca. La idea de alejarse en breve de la mujer adorada aumentaba el valor de su hermosura, y el placer de sus caricias aparecía centuplicado en la imaginación de Baselga. Abandonarla cuando en su ser no se había saciado la terrible hambre amorosa que su belleza provocaba. Aquel laberinto defensor de los reyes y los curas sentía cierta desesperación y aún se mostraba inclinado a maldecir las circunstancias que le arrancaban de las delicias del amor y le arrojaban rápidamente del cielo al suelo. Don Claudio, siempre recatándose en la sombra, contemplaba fijamente al capitán, y en la sonrisa que vagaba por sus labios comprendíase la facilidad con que iba leyendo en la frente de aquel todos sus pensamientos. «Señor conde», dijo el cura, cambiando con gran maestría el tono de su voz, que de ligera y meliflua se trocó en grave. «Dentro de pocas horas va usted a partir para cumplir una importante misión y poner en práctica lo que al ceñir espada juró usted como cristiano caballero». Baselga, que pensando en su próxima y dolorosa separación de la mujer amada tenía la frente apoyada en la mano, levantó la cabeza como sorprendido al oír aquellas palabras dichas en tono solemne. «Va usted a entrar», continuó don Claudio siempre con la misma entonación, «en esa vida accidentada y abundante en peligros,
propia del valiente que tiene que luchar contra superiores y temibles enemigos. Grandes serán las aventuras de que estará erizada su próxima existencia. Aunque el Señor tiene contados los días de sus criaturas, nadie sabe en el mundo cuál será la última hora de su vida y hay que temer a la muerte. Padre, dijo Baselga con arrogancia, yo no la temo. Y eso que no ha mucho me vi casi en sus brazos. Soldado soy. Y mi destino es morir en el campo de batalla. Otra clase de muerte la consideraría deshonrosa. Está muy bien lo que dice usted, pero considere que no todo es morir, que más allá de la tumba existe otra vida y que conforme a la doctrina que enseña la Santa Madre Iglesia, hay que pensar en tener la conciencia lo más limpia de pecados que sea posible, para cuando hayamos de comparecer ante el tribunal de Dios. El buen católico, antes de morir, descarga su pecho del peso de las culpas en el regazo del confesor. Usted va a cumplir una noble misión, en la que tal vez le busque la muerte. ¿Se encuentra el alma de usted limpia de culpas? Baselga quedó anonadado por estas palabras y miró con gran confusión al sacerdote, que poco a poco había ido arrastrando su sillón hacia el que ocupaba el capitán, y que ahora avanzaba su cabeza de modo que destacara su artístico perfil sobre el foco de luz del quinqué. El condecito estaba tan aturdido como muchacho que en la escuela sorprendido por el maestro en flagrante delito y no encontraba palabras para contestar. Excitado por la mirada bondadosa y angelical del cura, se decidió al fin a hablar, y al principio no consiguió más que embrollarse en un sinnúmero de confusas palabras. Yo, padre, la verdad, ando bastante descuidado en materias de religión. Creo en Dios, en Jesucristo, en el Papa y en todo lo que manda la Iglesia. En otros tiempos me sabía el catecismo de memoria, pero ahora ya ve usted, los amigos, la vida militar, las locuras de la juventud, en fin, que hace mucho tiempo que no me he confesado y que de morir en este momento el diablo tendría mucho que hacer con mi alma. A tiempo está usted, hijo mío, de conjurar el peligro. En mí, que soy indigno representante de Dios, encontrará usted el medio de librarse del peso de tantas faltas. Yo quisiera confesarme, pero ¿en este sitio? ¿En un salón de visitas? Dios está en todas partes, y en todas también puede ser su sacerdote oír la confesión de un pecador. Venga, acérquese usted más. Así está bien. Y ahora, si tiene usted verdadero fervor por reconciliarse con Dios, ábrame su pecho y no tema en revelarme la verdad sin miedo a la enormidad de los pecados, pues el Supremo Hacedor no quiere que el culpable agonice bajo el peso de sus faltas, sino que viva y se arrepienta. Estuvo Baselga por mucho rato cabizbajo, ensimismado y como contrayendo todos los pliegues de su memoria para que no quedara trasconejado el recuerdo de las más pequeñas de sus faltas. Pero cuando ya se disponía a hablar, le interrumpió don Claudio para decirle: supongo que no era usted imitar a ciertas devotas viejas que tienen como pecados nimiedades insignificantes y ridículos escrúpulos. Aquí, más que confesor y penitente, somos dos hombres, y por tanto hemos de hablar con franqueza e ir derechamente a la verdadera importancia de las cosas. Empiece usted, hermano, y diga todo aquello que considere realmente como pecado. Baselga hizo un poderoso esfuerzo para romper los lazos con que el amor propio y la vergüenza sujetaban su lengua, y con el rostro teñido de rubor comenzó así: Padre, me acuso de haberme valido de mi habilidad en el juego para robar con malas artes el dinero de mis compañeros. Mala cosa es el juego, pero como culpables son igualmente todos los que se dejan dominar por vicio tan reprobable.
No cayó usted en pecado mortal al explotar la simpleza de los que confían su suerte a la baraja. Adelante, hijo mío. Me acuso de haber hecho uso de mi espada sin razón alguna contra personas a quienes antes había ofendido, derramando su sangre injustamente. Gran pecado es atentar contra la vida del prójimo. Mas, sin embargo, todo aquel que lleve espada se tenga por caballero y ostente un nombre ilustre. Tiene el deber de velar por su prestigio personal y no incurrir nunca en la nota de cobardía. Además, así como la providencia veló por la vida de usted, puede haber ocurrido todo lo contrario, en cuyo caso tanto se exponía usted como su contrincante a morir en el lance. No es, pues, muy grave este pecado. Ánimo, hijo. ¿Cuáles son los otros? Yo fui el que instigué a los soldados a dar muerte en la plaza de Palacio al capitán Landaburu, y confieso que el recuerdo de su mujer viuda y de sus hijos huérfanos me han quitado el sueño muchas noches. Digno de execración es siempre el asesinato, pero hay que convenir en que aquel hecho nada tuvo de tal. La muerte violenta de Landaburu fue uno de tantos incidentes propios de época de agitación, y sin duda aquel desgraciado fue designado por Dios para servir de triste ejemplo a sus compañeros en política y hacerles ver prácticamente cuán terrible es el fin de los hombres que se separan de las buenas doctrinas. Landaburu era un hombre impenitente, revolucionario, a quien usted conocía muy bien. ¿Quién sabe si Dios quiso castigarle por sus malos pensamientos y lo escogió a usted como ejecutor de sus venganzas? No es, pues, tan enorme este pecado. Adelante, hijo mío, adelante. Baselga estaba encantado por la bondad de aquel sacerdote que todo lo encontraba bien, que en vez de las reprimendas esperadas le dirigía amables sonrisas y que demostraba un empeño paternal por desvanecer todos los remordimientos en el pecho del penitente. Con un confesor tan de manga ancha, que sabía desmenuzar los pecados de modo que perdieran su carácter horrible, dejándolos reducidos a simples faltas, se podía hablar con una entera tranquilidad. Y por eso el condecito, cobrando cada vez más confianza, repasó por completo todo lo grave de su pasado y al fin llegó a sus amores con la baronesa. Al pensar en tal aventura, su lengua se detuvo. El capitán creía circunstancia indispensable en todo galanteador caballeresco guardar eternamente el secreto de sus amores. Así es que no se mostró propicio a revelar lo ocurrido en aquella casa entre Pepita y él, tanto más cuanto que el padre Claudio era amigo de la baronesa. El sacerdote, que con mirada atenta seguía contemplando al joven, pareció adivinar nuevamente los pensamientos que se agitaban bajo su frente, y para desvanecer todo escrúpulo dijo así: «Hace usted mal si es que piensa ocultarme por miras particulares algún suceso importante de su vida. Engañándome a mí, engaña usted a Dios. Y de poco puede servir a su alma una confesión incompleta e inspirada en miras egoístas. Todas las preocupaciones mundanas deben expirar al pie del confesionario. Para el representante de Dios no han de guardarse secretos, tanto más cuanto que lo que usted diga aquí quedará como encerrado en una tumba. Vamos, decídase usted, hijo mío, y ya que se ha propuesto implorar la protección de Dios descargando su conciencia de culpas, no oculte ni una sola de estas». El condecito, impresionado por aquella voz dulce y atractiva, decidióse a hablar, aún faltando a su condición de amante reservado y silencioso. Además pensó en que Pepita se confesaba igualmente con don Claudio y que, como buena católica, ya le habría revelado todo lo ocurrido. Así que Baselga se decidió a decir la verdad y dejó escapar un verdadero chaparrón de palabras que fue la relación completa y detallada de todo lo ocurrido entre él y la baronesa desde el día en que se conocieron hasta la hora presente.
El cura escuchaba con aparente atención las palabras del penitente, pero un profundo observador hubiera adivinado en él la distracción que le causaba oír por segunda vez la relación de sucesos que ya le eran conocidos. Cuando Baselga, acalorado en la descripción de su última conquista, deslizaba algún detalle de color algo subido y se detenía como avergonzado, el clérigo le animaba con un gesto de benevolencia, y el joven seguía adelante en su relación, encontrando cierto placer en revelar a un hombre, aunque éste fuese un cura, toda la felicidad que había gozado. Cuando el condecito terminó de hablar, vio con cierto recelo que don Claudio se ponía muy serio por primera vez y aún se alarmó más al oír que con voz algo irritada le decía: «Después de lo que usted acaba de decirme, es casi imposible que yo le dé la absolución». «¿Cómo? ¿Qué dice usted, padre mío? Usted, llevado de esos antiguos hábitos de galanteador irreflexivo, ha abusado de la generosa hospitalidad que le dispensó una mujer que, aunque a primera vista parezca algo ligera, es modelo de virtudes. La baronesa ha perdido su honor en los brazos del hombre a quien salvó la vida, y éste obraría con una deslealtad nunca vista e impropia de un caballero si se negara a reparar el mal que causó». Baselga quedó anonadado bajo aquella severa reprimenda. «Va usted a partir», continuó el sacerdote, «dentro de breves horas, y Dios solo sabe dónde podrán arrastrarle los azares de la guerra. El corazón de usted es ligerísimo, su facilidad amorosa grande en extremo, y casi es probable que cuando termine la guerra usted haya dado su afecto a otra mujer y olvidado a la baronesa, en cuyo caso, ¿cuál será la suerte de esa desgraciada señora, modelo de virtudes, pero a quien el amor ha hecho pecar? Oh, no, no, padre, yo nunca olvidaré a Pepita, la amo mucho. El amor, cuando no está santificado por la bendición del sacerdote, es fugaz pasión que el menor vaivén de la vida hace desaparecer. No basta que usted quiera a Pepita. Es necesario afirmar esa pasión con algo más serio que los juramentos de amor». «¿Y qué puedo hacer yo, padre mío?», dijo Baselga, a quien las palabras del cura habían conmovido. «Hoy casi nada. La orden del rey le obliga a partir dentro de breves horas y no hay tiempo para que usted legitime por medio del casamiento canónico sus amores con la baronesa. Entonces, ¿cuál ha de ser mi conducta para que vuestra reverencia me dé la absolución? Ya que es imposible por el momento el borrar las anteriores faltas con el matrimonio, jure usted ante Dios, que está en el cielo y en todo lugar, que dará su mano y su nombre a la mujer amada, tan luego termine la comisión que ahora le encarga su majestad». «Dispuesto estoy a jurarlo, padre mío». Entonces Baselga, por indicación del cura, púsose en pie y, extendiendo su diestra a un antiguo cuadro que representaba a Cristo, macilento y negruzco, fue repitiendo el juramento que palabra por palabra le dictó don Claudio, y al final de cuya fórmula pedía para sí todos los tormentos del suplicio y los dolores de la tierra si dejaba de cumplir lo prometido. El Mastuerzo, que con tanto valor sabía batirse en las calles de Madrid, sentíase ahora conmovido por las palabras que le hacía pronunciar el hábil capellán, y le faltó poco para derramar lágrimas de alegría cuando le dijo don Claudio con acento melifluo: «Hermano, de rodillas». Oyó Baselga a latinajos que no entendía, y con ademán compungido recibió la bendición de aquella mano fina y aristocrática, que después besó contritamente. «Ahora», dijo don Claudio levantando del suelo al capitán, «a luchar como un héroe por la santa causa de la Iglesia y del rey». «Lucharé hasta morir», contestó el joven con resolución que no daba lugar a dudas. «¿No es verdad que se siente usted mejor después de la confesión?». «Me encuentro poseído de un bienestar inmenso. El pecador que tiene fe en Dios siempre experimenta tan grata impresión después de desahogar su pecho de culpas.
Ya hemos terminado, continuó el cura después de un breve silencio. Retírese usted a hacer sus preparativos de viaje y avístese con el señor Antonio, que ya ha recibido las instrucciones necesarias. Además, autorizo a usted para que cuando vea a la señora baronesa le revele cuanto aquí ha ocurrido. Es una santa mujer que experimentará una alegría sin límites al saber que usted ha jurado ser su esposo tan pronto como lo permitan las circunstancias. Adiós, padre, dijo el capitán con algún enternecimiento. Que el cielo permita nos volvamos a ver pronto. Adiós, hijo mío. Que el Señor proteja a usted. Y aquel Pedro el ermitaño del realismo español estrechó con cariño la mano del cruzado que iba a defender en los montes la tiranía del monarca y el restablecimiento de la Inquisición. Cuando los pasos de Baselga hubieron dejado de sonar en la habitación vecina, el cura sonrióse con aire satisfecho y dirigiéndose a la puerta del salón, contraria a aquella por la que había salido el joven, levantó el pesado cortinaje preguntando con voz meliflua: ¿Está usted contenta, Pepita? Mucho, padre mío. ¿Cuánto tengo que agradecer a usted? Y la baronesa, diciendo estas palabras, entró en el salón. Sus mejillas estaban coloreadas por la alegría y en toda ella conocíase el vivo placer que le había causado la anterior escena. Esto es un servicio más que usted tendrá que agradecer a la poderosa compañía que la protege desde la cuna. Lo agradezco con toda mi alma, padre Claudio, y crea vuestra reverencia que siento no corresponder con más fuerza a tan grandes y continuos favores. Con que tenga usted al rey mucho tiempo hechizado con sus gracias y disponga un poco de su voluntad, nosotros nos damos por satisfechos. Eso hago, y eso haré también como me sea posible. Mis ilusiones se realizan, y desde la cumbre a que me elevan los favores de la orden, podré servir mejor a los intereses de la compañía. Únicamente me faltaba un marido, y este ya le tengo gracias a la sabiduría de vuestra reverencia, que tan acertadamente sabe dirigir las conciencias. Querida predilecta del rey, pero teniendo que vivir oculta por no poder presentarme en sociedad como la viuda forastera, problemática y sin amistades, me es imposible servir tan bien a la orden como lo haré el día en que figure en la corte como la esposa de un hombre que ha prestado grandes servicios a la causa del rey. Baselga es un necio, pero tiene algo de héroe, y si no lo matan, conseguirá abrirse paso y llegar a los más altos puestos. Yo necesitaba un marido de tal clase, y vuestra reverencia me lo asegura, valiéndose de su profundo talento que a todos convence. ¡Cuán agradecida debo estar a la orden que me protege! Baronesa, el que trabaja para la mayor gloria de Dios se ve colmado siempre por el Altísimo de inmensas felicidades. 1823. En 1823 cambió por completo la decoración para liberales y serviles que con tanta hazaña venían combatiéndose hacía 3 años. Al rey que decía a sus súbditos: marchemos todos francamente, y yo el primero por la senda constitucional, mientras ocultamente favorecía con dinero y con hombres las sublevaciones absolutistas en los montes de Cataluña y Navarra, le parecía todavía insuficiente el armar tropeles de fanáticos que combatieran en favor del altar y del trono, y solicitó el auxilio de Francia, que envió a España al duque de Angulema con sus 100.000 hijos de San Luis. Fue aquella una época de desbordamiento y de impudor. Nunca se había visto un pueblo más propenso a la mudanza, a la traición y a la desvergüenza. Largos años de tiranía habían corrompido el sentido moral de nuestro pueblo. La revolución solo había servido para hacerlo más
bullanguero, y ni una sola de las ideas democráticas que los oradores predicaban en los clubs conseguía penetrar en aquella juventud que todavía era hija legítima y directa de la generación de pan y toros. Los que antes iban con gran fervor a las procesiones o eran cofrades del Rosario de la Aurora, asistían ahora a los clubs, cantaban a grito pelado en las calles los himnos de moda u organizaban las manifestaciones cívicas. He aquí toda la reforma que la Revolución consiguió hacer en el pueblo español. El rey, a pesar de la Constitución y de todos los esfuerzos de exaltados y comuneros, seguía siendo la personificación del país. Lo que el monarca hacía, los súbditos lo imitaban, y como Fernando VII era canallesco, desvergonzado y traidor, el pueblo no conocía ni aun de oídas el pudor político, y cuando aún repetía el eco sus gritos de ¡Viva la Constitución!, volvía la hoja rápidamente para pedir a gritos el triunfo del rey neto y la vuelta de los felices tiempos en que funcionaba la Inquisición. Los jesuitas dirigían el gobierno y el amo de España mostraba el sobrehumano talento que le había dado Dios para presidir las corridas de toros. La política en los últimos tiempos de aquella época constitucional estaba reducida a una serie de vergonzosos engaños. La agonía del trienio liberal puede definirse diciendo que fue una espantosa traición. Fernando engañaba a los liberales y mientras firmaba cuantos manifiestos le ponían delante y en los cuales se entonaban himnos laudatorios a la Constitución, solicitaba con gran urgencia el auxilio de las bayonetas francesas. Morillo hacía traición a sus compañeros los generales Lavissval y Ballesteros. Lavissval le imitaba y Ballesteros, por no ser menos, se unía a los invasores para derribar al gobierno, que confiaba en el apoyo de sus espadas. La Constitución era una enferma atacada de rápida tisis y los hombres, dueños del poder, semejaban embrollada consulta de médicos pedantes, ocupados en discutir el nombre y etimología de los medicamentos que pensaban emplear, mientras la paciente se moría a toda prisa. No faltaban liberales entusiastas dispuestos a dar su sangre por aquella Constitución que tantas veces habían jurado sostener, pero estaban en minoría y sus esfuerzos se perdían entre la indiferencia y el envilecimiento del pueblo. El heroico Mina resucitaba en Cataluña la epopeya de la independencia, luchando con escasas fuerzas contra las hordas realistas y las legiones invasoras. Pero su sublime tenacidad tenía el pálido reflejo de un rayo de sol en el fondo de una putrefacta laguna. Aquella revolución moría como mueren todas las formas de gobierno que no llegan a ser populares. Solo la clase media había abierto sus ojos a la luz de la libertad. El pueblo, llevando todavía en su mente el recuerdo de los privilegios señoriales y de las rapiñas de la iglesia, estaba tan ciego que tomaba sus armas para defender la causa de los nobles y de los curas. Pudo muy bien el gobierno constitucional organizar una tenaz defensa que hiciera más lenta la marcha del tropel de alguaciles que Francia nos enviaba para reponer el absolutismo en su primitivo ser y Estado. Con esto no se habría salvado la libertad, pero habría caído con más honra, y los Borbones de la nación vecina no se hubieran engreído y puesto al nivel de Bonaparte. Por una guerra en la que los reclutas de la Restauración no dispararon 2 veces sus fusiles. Pero los liberales adoptaron sus resoluciones con demasiada lentitud, confiaron su defensa a militares de dudosa fe política y cuando vinieron a apercibirse de sus desaciertos, vieron sus órdenes desobedecidas y que la traición de sus generales dejaba libre el paso al chaparrón de la venganza absolutista, que iba a caer sobre ellos con furor terrible. El final del período liberal tuvo algo de la rapidez del vértigo y mucho de la vaguedad del sueño.
El avance de las bayonetas francesas hizo salir de Madrid a toda prisa a ministros y periodistas, diputados y milicianos, formando inmensa caravana que, semejante al vagabundo pueblo de Israel, llevaba como arca santa la chusca persona de Fernando VII. Este se reía interiormente de la candidez de aquellos revolucionarios tan respetuosos, siempre con el mismo hombre que les daba muerte. Todos ellos sabían que el mismo monarca era quien movía el ejército invasor que venía pisándole en los talones, y ni a uno solo de los fugitivos se les ocurrió encargar a su fusil la misión de librar a España del monstruo que pocos meses después había de ensangrentarla con horribles venganzas. El más vergonzoso rebajamiento se había apoderado de nuestro pueblo y, como si quisiera poner su adoración al nivel de su vileza, tributaba homenajes a los seres más abyectos. El país, que 12 años antes había admirado a Mina y al empecinado, se entusiasmaba ahora con las proezas de 4 bandidos que vestían el sayal frailuno y con la cruz en una mano y el trabuco en la otra iban sembrando el incendio y la muerte, queriendo exterminar a los negros hasta la 4ª generación. Los mismos que habían aplaudido a Argüelles y a Muñoz Torrero miraban ahora como dechados de sabiduría a los pedantes y covachuelistas que componían la regencia de Urgel. El trapense, una fiera con hábito, era el héroe de la situación. Creíase que su trabuco tenía el poder de hacer milagros, y cuando el fraile guerrillero, llevando a la grupa a la hermosa aventurera Josefina Comefort, penetró en Madrid, el mismo pueblo que en 3 años antes había tirado de la carretela en que iba Riego, se arrojó bajo las cerraduras del caballo con la misma entusiástica indiferencia del indio que desea ser aplastado por el carro del ídolo y ganar el cielo. Una bendición de aquella mano era una dicha que muchos solicitaban. La mano del trapense estaba sin duda santificada por Dios, pues nunca la abatía el cansancio. Prueba de ello era la rapidez y limpieza con que degolló uno tras otro, sin interrupción, 76 soldados constitucionales que fueron hechos prisioneros en la toma de Seo de Urgel. Barrido de Madrid y Sevilla, el gobierno liberal, siempre fugitivo y vagabundo con rumbos inciertos, fue a refugiarse en Cádiz. La Constitución de 1812, semejante al hijo pródigo, después de correr grandes aventuras, volvía decaída y derrotada a morir en el mismo punto donde nació. Allí fueron a buscarla sus implacables enemigos, y el ejército de Angulema, en unión de algunas de las hordas realistas que le precedían, a guisa de avanzadas estableció el sitio de Cádiz. Los muros de la inmortal ciudad volvieron a conmoverse con el estampido de los cañones franceses, pero entre el sitio de 1810 y el de 1823 hubo tanta diferencia como la que existe desde el drama a la comedia. Ni Angulema era Soult ni aquellos liberales fugitivos, desilusionados y que se batían por el qué dirán y por dar a su bandera cierta gloria antes de plegarla. Y podrían compararse con los gaditanos de 1810 que, después de asistir a las sesiones de las célebres cortes, empuñaban el fusil con la mente llena de sublimes pensamientos e iban a morir en las trincheras. En el último sitio de Cádiz se luchaba sin ánimo de triunfar y únicamente por cumplir con el deber. Todos los personajes que estaban encerrados en Cádiz sabían cuál iba a ser su muerte y la aguardaban pacientemente. Argüelles pensaba en la próxima emigración. El canónigo Villanueva se entretenía escribiendo sonetos y letrillas contra Angulema y los absolutistas. El marino Valdés se convencía de que era inútil pensar en revivir la célebre defensa por él organizada en 1810, y entre tanto Fernando distraía sus ocios remontando cometas de varias formas y colores en el tejado de la aduana, sistema de telegrafía óptica que enteraba a los sitiadores
de cuanto en la plaza ocurría. La toma del Trocadero fue la única operación que honró militarmente a los invasores, pero aquel simple acto de guerra, que resultaba una bagatela para las legiones de Napoleón, fue pregonado por la fama del realismo como una hazaña al lado de la cual las proezas de Aníbal y de Alejandro quedaban oscurecidas. La restauración borbónica, tan mezquina en Francia como en España, necesitaba aumentar la importancia de los hechos para adquirir ese prestigio que tan necesario es a los tiranos. Por desgracia, para la causa realista, la gloria le volvía la espalda, y para que el mundo no se apercibiera de tal desdén, se veía obligada a falsificar los hechos. Ni más ni menos que esos amantes desdeñados, en cuya boca los más insignificantes favores de la mujer ansiada se convierten en comprometedoras y decisivas concesiones. 11. ¿Cómo termina un calavera? Entre el tropel de esbirros de la tiranía, que como un cinturón de hierro y bocas de fuego rodeaba los muros de Cádiz, figuraba el conde de Baselga, realista, decidido y hombre de gran porvenir, del cual se ocupaban periódicos tales como La Atalaya de la Mancha, El Regenerador y otros papeluchos redactados por furibundos frailes, citando al capitán de la guardia como un modelo de fieles defensores del despotismo. ¿Quién podía saber con certeza el número de barbaridades que el ilustre Baselga había cometido desde agosto de 1822 hasta aquel momento, defendiendo siempre en los montes con más aires de bandido que de militar la causa del rey y de la religión? Al frente de unas guerrillas compuestas de fanáticos y de gente perdida, había pasado más de un año en los montes de Aragón, operando unas veces con entera independencia y otras a las órdenes de Bessieres, el aventurero francés que en 1822 era sentenciado a muerte por conspirador republicano y en 1823 se distinguía mandando a los feroces feotas, nombre que los liberales daban a los defensores del absolutismo, por llamarse con énfasis soldados de la fe. Con gran disgusto de Baselga, las necesidades de la guerra le habían llevado de Aragón a Valencia y de este último punto tuvo que salir para Andalucía, no pudiendo dirigirse a Madrid, donde ya funcionaba con el carácter de gobierno la reaccionaria regencia formada en Urgel. El conde ansiaba ardientemente ver a Pepita, cuyo recuerdo no se apartaba de su memoria, y ya que le era imposible cumplir su deseo, consolábase escribiéndole largas cartas, siempre que le era posible, y en las cuales, con toda la corrección de que era susceptible su rudeza y pasando por alto los homicidios ortográficos, describía una vez más la constante grandeza de su pasión. Cuando a principios de julio llegó aquel paladín del absolutismo a las inmediaciones de Cádiz con sus feroces hordas, más para entorpecer que para ayudar las operaciones de bloqueo que ejecutaban los franceses, el administrador de correos de Puerto de Santa María le entregó una carta, cuya procedencia adivinó antes de abrirla. El corazón le latió agitadamente, pues en las letras desiguales y arrebatadas de la cubierta le pareció ver la nerviosa mano de Pepita manejando la pluma con loca precipitación. Era la primera carta que recibía de la mujer querida desde que se separó de ella. Al principio Baselga solo se fijó en las palabras cariñosas y apasionadas, en las promesas de eterno amor, en aquellos requiebros melosos y aniñados, propios de la imaginación de una criolla. Pero después sus ojos, que saltaban apresuradamente de renglón en renglón con el ansia de leer de un golpe toda la carta, se paró sorprendido en unas palabras misteriosas, cuyo significado no lograba comprender. Pepita hablaba de circunstancias que hacían visible su deshonra, de sucesos acaecidos después de su partida que echaban un borrón sobre su buen nombre.
Aludía con cierto misterio al último mes de abril y terminaba anunciando que el buen padre Claudio enviaba al campamento sitiador de Cádiz un hombre de confianza para que tratase con él de un asunto grave. De tu resolución, decía Pepita, del acuerdo que tú tomes, depende que yo viva o muera. La pérdida definitiva de mi honor acabará mi existencia. Baselga leyó una y otra vez la carta, deletreó todas sus palabras y al fin se quedó tan ignorante y confuso como al principio. ¿Qué peligros para el honor de Pepita serían aquellos? El fogoso militar, pensando que la mujer amada pudiera encontrarse en apurada situación, soñaba ya en villanos enemigos y acariciaba la espada en su cinto y en el cerebro la descabellada idea de partir inmediatamente con dirección a Madrid para emprender a estocadas a todos cuantos turbasen la tranquilidad de la hermosa baronesa. El ver incluido en la carta el nombre del padre Claudio excitaba aún más la curiosidad del condecito, pues éste reconocía que el afable sacerdote no se iba a mezclar en asuntos de poca monta, ni a tomarse por estos la molestia de enviar emisarios a Cádiz. 2 días pasó Baselga dominado por una constante preocupación, y a tal punto llegó esta, que por las noches los oficiales franceses y algunos guerrilleros que habían organizado una timba en el campamento, en la cual tallaba el conde por derecho propio, le ganaron cuánto dinero puso en la banca, sin que al antiguo fullero se le ocurriera sacar a plaza sus indiscutibles habilidades. En la tercera noche Baselga quedó arruinado. Había pasado de banquero a la simple calidad de mirón. Fue avisado por su asistente de que fuera de la tienda le esperaba un caballero que decía acababa de llegar de Madrid. Júzguese con qué rapidez acudiría el joven al llamamiento y cuál sería su sorpresa al conocer que el enviado del padre Claudio no era otro que el señor Antonio, el vejete realista que completaba su antiguo traje con un gran sombrero de los que se llevaban a principios de siglo, llamados de medio queso. El conde experimentó la mayor alegría al ver al eterno acompañante de su amada. Hasta le pareció que en él había algo que evocaba la seductora imagen de Pepita y que su mugrienta casaca exhalaba el mismo perfume de su hechicero cuerpo. Quien haya estado enamorado comprenderá inmediatamente tan extraña aberración. No fueron pocas las preguntas que apresuradamente disparó Baselga sobre el vejete, pero éste con gran calma le agarró suavemente por uno de sus brazos y le fue alejando de la tienda. «Si le parece a usted, señor conde», dijo el señor Antonio, «pasaremos por sitio donde no nos puedan oír, pues tengo que comunicarles cosas graves». Dirigiéronse los dos hombres a los límites del campamento y comenzaron a pasear a lo largo de una de las trincheras, cuidando de no acercarse demasiado a un centinela que contemplaba curiosamente las idas y venidas de aquella pareja, cuyas sombras dilataba fantásticamente la luna sobre el suelo. «Comenzaré por indicarle», dijo el viejo, «que yo no vengo enviado aquí por mi señora, sino por el reverendo padre Claudio». «Lo sabía desde anteayer». «¿Le ha escrito a usted mi señora?», preguntó con sorpresa el vejete. «Lo ignoraba, pero ya nos lo recelábamos el bueno del padre y yo. La pobre baronesa le quiere a usted tanto». Y el señor Antonio quedóse cabizbajo al decir estas palabras, como si lamentara en el fondo de su pecho que su ama se hubiese enamorado de semejante perillán. «Yo», continuó el viejo con acento triste, «conozco a la señora baronesa casi desde que nació, y aunque cometa una censurable irreverencia, digo que la amo como si fuese hija mía. Juzgue usted cuál será mi dolor hoy que la veo deshonrada». «¿Deshonrada? ¿Por quién?» «Usted lo sabe mejor que nadie.
La señora, corazón sencillo e ingenuo, se dejó engañar por un hombre audaz que cayó moribundo a la puerta de su casa. Y el premio de su cristiana caridad ha sido la deshonra. Señor Antonio, mida sus palabras, que ya sabe usted quién soy yo y qué genio gasto. La señora baronesa me ama tanto como yo a ella, pero esto no autoriza a nadie para que hable de deshonra ni ponga mi honor en duda. Es ya inútil todo fingimiento. Lo sé todo, y así como yo, cuantos entran en nuestra casa de Madrid. La pasión carnal que usted encendió en el pecho de la señora la hizo caer, y hoy el fruto del pecado atestigua su deshonra. ¿Fruto de deshonra?, exclamó el joven con tanta extrañeza como miedo. ¿Qué quiere usted decir, señor Antonio? Por Dios, explíquese usted. La señora baronesa ha tenido una niña hace 3 meses. Usted es su padre. Ante esta lacónica respuesta, Baselga no supo lo que le pasaba. De un golpe penetró en el misterio que envolvían las palabras de la carta de Pepita y quedó asombrado, pues todo lo esperaba, menos aquella noticia. Ya ve usted, continuó el viejo, cuán dolorosa es la situación de mi señora, una dama modelo de virtudes y de recato. Una señora considerada hasta por el mismo rey a causa de su profundo talento, caer de repente en tan envidiable altura para ponerse al nivel de una mujer perdida. Señor conde, la infeliz nada dice contra usted, le ama tanto que no se queja. Pero si usted es cristiano, si en su corazón, ya que no el amor, la compasión ocupa algún vacío, ya sabe usted cuál es el deber que tiene que cumplir. Usted es caballero y a su consideración de honrado dejo el asunto. Baselga estaba demasiado impresionado por la noticia para fijarse en tales palabras que llegaban a su oído como un murmullo sin sentido. Aquella solución de sus amores le tenía anonadado. Por una extraña analogía, pensando en la deshonra de Pepita, surgió en su memoria el recuerdo de la última noche que pasó en su casa, de la confesión con el padre Claudio y del terrible juramento que éste le había hecho prestar ante la imagen del crucificado. La idea de faltar a los jurados cruzó rápidamente como soplo diabólico por su cerebro. Pero inmediatamente la sola posibilidad del perjurio produjo un escalofrío al caudillo de la fe. El señor Antonio contemplaba con atención al joven y, comprendiendo las impresiones que le agitaban, continuó. Yo vengo aquí como enviado por el respetable padre Claudio con el solo objeto de recordarle un juramento sagrado que usted hizo en cierta noche y saber si está dispuesto a cumplirlo. Nada sabe la baronesa de este paso que damos, pero el respetable sacerdote, como su director espiritual, y yo, como su más antiguo servidor y amigo de su padre, tenemos el deber de explorar el ánimo del que es causa de su deshonra, para obrar en consecuencia, manifestando antes a usted que si no está dispuesto a cumplir sus promesas, jamás volverá a ver a mi señora, pues ésta se encerrará en un convento a llorar sus culpas. No queremos, no, tanto el padre Claudio como yo, que continúen esas relaciones escandalosas e inmorales que arrojan negra mancha sobre el blasón de una casa digna de toda clase de respetos. La terrible amenaza de no ver más a Pepita fue lo que más impresión causó en el ánimo de Baselga. Hay que confesar que durante su año de campaña, no se había olvidado de Pepita, sin dejar por esto de hacer de las suyas en cuantos pueblos encontraba, y veía hermosura femenil con digna representación. Pero a pesar de tales recuerdos, hacía tiempo que del cerebro del militar se había borrado la idea de casarse. De sus amores guardaba constantemente el recuerdo de la hermosura de Pepita y el grato sabor de los placeres,
Pero la confesión y el juramento con el padre Claudio se habían perdido en su memoria, hasta aquel momento en que surgían con nueva e importante fuerza. El conde tenía que decidir entre su libertad de célibe y su amor, y estaba demasiado impresionado para no inclinarse por este extremo. Señor Antonio, dijo después de reflexionar largo rato, los caballeros nunca dudan en reparar el mal que hayan hecho, y más si el amor va unido a sus generosos sentimientos. Diga usted al padre Claudio que tan pronto como nos apoderemos de Cádiz y yo presente mis respetos al rey, iré a Madrid para casarme inmediatamente con la baronesa. El viejo, al escuchar estas palabras, hizo las más grandes demostraciones de alegría y exclamó enternecido: «¡Oh, gracias, señor conde! No esperaba yo menos de usted. Le pido con toda mi alma que me perdone las palabras que hace poco le dirigí. Reconozco que estuve sobradamente fuerte y que me dejé arrastrar por una ira injustificada. Pero la baronesa es el ser en quien he depositado todo mi cariño de anciano, y cuando a ella atañe, produce en mí más impresión que mis propios negocios». Una vez convenida entre los dos hombres la resolución del grave asunto, Baselga sintió gran curiosidad por conocer detalladamente la existencia de su amada durante el largo año de separación, y el señor Antonio se vio bastante apurado para contestar por completo el diluvio de preguntas que Baselga dejó caer sobre su persona. La baronesa había procurado ocultar su estado durante el tiempo que le fue posible, y las frecuentes dolencias que experimentaba su organismo atribuíalas al disgusto que le causaba la escasez de noticias de su Fernando y el no saber tampoco a dónde dirigirle una carta. Pero por fin llegó un día en que le fue imposible ocultar por más tiempo su estado, disimulándolo con dolorosos artificios, y confesó entre lágrimas y rubores su triste deshonra ante el padre Claudio y el administrador, que eran las únicas personas de su confianza. El parto se había verificado en el mes de abril, y la niña, que en honor al padre había sido bautizada con el nombre de Fernanda, gozaba de buena salud. Baselga escuchaba con embeleso la relación del vejete. En sus sentimientos, después de pasada la primera impresión y los efectos de la lucha entre el amor y la libertad celibataria, causaba honda sensación la idea de ser padre. ¿A quién no produce alegría la paternidad? El condecito sentíase orgulloso de haber dado al mundo un nuevo ser, y lleno de satisfacción pensaba que aquella obra era suya y muy suya. Para apoyar tal certeza buscaba en los rincones de su memoria el recuerdo de la época en que Pepita cayó en sus brazos, y con ayuda de los dedos iba contando los meses desde julio a abril, y al encontrar que eran 9 justos, se convencía de que su paternidad era cierta. Aquella última aventura de su vida de calavera le causaba un placer nunca experimentado, a pesar de su desenlace de comedia vulgar que nada tenía de novelesco y original. En cuanto al silencio que Pepita había guardado desde abril hasta el presente mes de julio, el señor Antonio se encargaba de justificarlo, explicando la carencia de noticias acerca del paradero del conde. Este no encontraba ni un solo motivo capaz de turbar su felicidad y estaba dispuesto a cumplir su juramento. Tan pronto como terminasen sus compromisos de guerrillero realista, iría en busca de su hija y se casaba. Sí, señor, se casaba con una viuda, pero joven y hermosa, aunque esta resolución arrancara una carcajada burlona a todos sus antiguos compañeros de libertinaje. Segunda parte de la novela La araña negra de don Blasco Ibáñez. El padre Claudio. Primero, los negocios de la orden. Fue bastante cruel en la capital de España el invierno de 1825.
Los temporales sucedíanse con alarmante frecuencia. Cuando no llovía, nevaba, y un viento frío y huracanado limpiaba las calles de transeúntes, encargándose al mismo tiempo de llenar los cementerios, esparciendo pulmonías a granel. Parecía que la naturaleza deseaba imitar con sus furores los actos de la triunfante reacción. A las 4 de la tarde de uno de aquellos días, o sea, cuando las sombras nocturnas comenzaban ya a invadir las calles cubiertas por espesa capa de nieve, un hombre con sotana, de pie tras los vidrios de un balcón perteneciente a una casa vieja con honores de palacio, contemplaba a un grupo de voluntarios realistas que, parados en el centro de la calle, entonaban la pitita bonita con el piopón, canción insustancial y ridícula que había venido a sustituir al marcial himno de Riego y que era el canto de guerra de los defensores del absolutismo. Aquellos bravos voluntarios de la reacción no hacían mucho caso del frío, sin duda a causa de la gran cantidad de vino que calentaba su estómago, y con sus ademanes grotescos, sus discusiones incoherentes, su canto monótono y sus movimientos inseguros, parecían causar gran placer al cura, que sonriente les atisbaba tras el balcón. Era joven el curioso ensotanado, y sin embargo el primer golpe de vista tenía el aspecto de un hombre que ha llegado a la decrepitud. Su cabeza enorme, que aún parecía más grande, sosteniéndose al extremo de un cuello flaco y prolongado, tenía grandes manchas de calvicie, pues solo a trechos ostentaba manojos de cabello, áspero e hirsuto, iguales a punzantes brochas de rojo esparto. Su rostro estaba surcado de arrugas que, por los inmóviles y petrificadas, semejaban las huellas que las continuas lluvias dejan en las cariátides de una fachada, y sus ojillos verdosos, hundidos y chispeantes, así como su boca de delgados labios, tenía una expresión que causaba miedo, por lo mismo que era eternamente sonriente. Adivinábase en aquel cuerpo flacucho, largo y un tanto encorvado, un cúmulo de malos instintos y una gran propensión a encontrar el placer en la contemplación del dolor. Se veía en él inmediatamente al ser nacido para el mal, que de niño se divierte en atormentar a cuantos le rodean, que de hombre prepara con la fruición de un artista el ataque contra sus semejantes y que al llegar a la vejez muere poseído de desesperación por no haber tenido mano suficiente para estrujar el mundo entre los dedos. Se veía en él inmediatamente al ser nacido para el mal, que de niño se divierte. Era uno de esos ambiciosos insaciables que sienten la nostalgia de la gloria, pero su gloria es el triste y fatídico prestigio de los grandes criminales. Ante la imagen de Nerón era capaz de sentir el mismo desconsuelo que César delante de la estatua de Alejandro, cuando se lamentaba de ser desconocido a la misma edad que el caudillo macedónico era ya célebre. Gozaba con la degradación humana, le gustaba en extremo que el hombre apareciera al nivel del irracional, y de aquí que sintiera idénticas impresiones que un filarmónico en un concierto, contemplando a los realistas ebrios, que en medio de la calle gesticulaban grotescamente como monos. Era malvado, y por eso aspiraba a la destrucción de todo cuanto de grande y noble había en el mundo. Pero era cobarde, y por esto había ingresado en la compañía de Jesús, formando parte de la inmensa y misteriosa falange creada para combatir al progreso y a la dignidad humana. Podría hacer uso de todas sus infames cualidades sin miedo al castigo. La solidaridad jesuítica le ponía a salvo, y si le atacaban, miles de sotanas negras saldrían inmediatamente en su defensa. Además, en ninguna otra parte, como en el mundo creado por Loyola,
podían apreciar sus brillantes facultades de bandido. Detrás del jesuita, que seguía derecho tras las vidrieras, existía un espacioso salón que apenas sí lograba alumbrar la mezquina claridad del crepúsculo que penetraba por el balcón y la luz de una gran lámpara con pantalla verde que estaba en lo más hondo de la habitación, colocada sobre una gran mesa de caoba groseramente tallada y de patas macizas, igual a las que aún hoy se ven en el atrio de las iglesias, sirviendo de despacho a las juntas de cofradías. A lo largo de las paredes y alzándose hasta tocar el techo estaban puestos en fila grandes armarios repletos de libros, encuadernados en pergamino y de ventrudas carpetas, todo clasificado y rotulado escrupulosamente, a juzgar por las pequeñas tarjetas pendientes de libros y legajos con números y letras que formaban jeroglíficos enrevesados, solamente comprensibles para su autor. Tal era la abundancia de escritos en aquella estancia que parecía que por ella había pasado una inundación de papeles, dejando su rastro en todas partes. En el suelo y sobre las sillas veíanse montones de pliegos y cuadernos cubiertos de renglones apretados, y alrededor de la mesa la avalancha de papeles, que aún era mayor, pues se erguía formando gruesas columnas que amenazaban desplomarse sobre la escribanía, cubierta de capas de tinta seca y rematada por un busto de San Ignacio. El lienzo de pared que se extendía detrás de la mesa era el único desnudo de armarios y legajos, pero estaba ocupado por un gran mapa de España, hecho a mano, y una gran parte del cual quedaba envuelto en la sombra. El jesuita, siempre de espaldas a la habitación, con las manos metidas en los bolsillos de la sotana y chupando el residuo de un cigarrillo de papel, seguía contemplando la calle, sin que lograran hacerle volver la cabeza las diabluras de un gatazo blanco, gordo y lustroso como un canónigo, que saltaba sobre un ancho brasero cuando no se entretenía en arañar estridentemente los hilos de la alambrera. De pronto un hermoso coche que por su forma moderna y elegante parecía impropio de aquel tiempo en que todavía imperaba la pesada y antigua carroza, penetró en la calle con ligereza, ahogándose el ruido de sus ruedas en la espesa alfombra de nieve. El jesuita lo reconoció inmediatamente. «Su reverencia que llega», murmuró, e inmediatamente se retiró del balcón para ir a ocupar su asiento junto a la mesa, no sin antes dar una patada al gato, por puro gusto de hacer daño. Púsose inmediatamente a escribir en un papel colocado en el centro de la gran cartera de badana, y así estuvo mucho tiempo sin levantar la cabeza hasta que por fin oyó rumor de pasos cerca de la puerta. Entonces levantó el rostro fingiendo admirablemente una expresión de sorpresa. Quien entró fue el padre Claudio. Arrojó su sombrero y manteo sobre una silla, dirigió como saludo al escribiente una sonrisa protectora, propia de un superior distinguido, pero amable, y fue a sentarse al lado del brasero con aire mujeril, subiéndose un poco la sotana y mostrando sus ajustados zapatos con hebillas de oro y sus medias de seda negra, que comprimían las pantorrillas, de líneas correctas y artísticas como las de una dama. Después de remover las brasas y de acariciar al gato que fue a frotarse cariñosamente contra sus piernas, fijó su vista en el otro jesuita, que desde la llegada de su reverencia se había quedado inmóvil y con la cabeza baja, como si esperara para seguir trabajando la orden de su superior. ¿Has trabajado mucho? Así, reverendo padre, mi voluntad es más grande que mis fuerzas. ¿Despachaste ya el correo? En ello estoy, reverendo padre. Tengo ya escritas las contestaciones a las cartas recibidas ayer. No son tantas como en otros días. ¿Llegó ya el correo de hoy? El hermano portero del seminario lo trajo hace una hora. He examinado todas las cartas y aguardo vuestras órdenes para contestar. Bien, procedamos con orden. Primero las contestaciones a las cartas de ayer.
Aquí están escritas y solo esperan vuestra firma. Las copias están puestas ya en cifra en el libro de memorias. ¿Qué le dices al superior de nuestra casa de Zaragoza? Lo que vuestra reverencia me indicó, que es imposible enviarle un ochavo y que él es quien debe procurar lo necesario para que la orden sea rica y poderosa en Aragón y enviar además aquí cuanto pueda. Esa es la verdad. Los jesuitas, cuando se establecen en un punto, es para sacar de los buenos devotos los medios para proseguir su campaña en bien de Dios y de la religión, y no para gastar en provecho del pueblo el dinero que da la orden. Esta atesora después con tan grandes esfuerzos. Nosotros solo somos esponjas que chupamos el zumo del país en que nos establecemos para exprimirlo después sobre nuestra caja de Roma. Medrada estaría nuestra orden si en vez de atesorar derramara su dinero en los países donde está establecida. El que piensa lo contrario no es un buen hijo de nuestro Santo Padre Ignacio. Lo mismo creo yo, reverendo padre, apuntó servilmente el amanuense. Creo, hermano Antonio, que habrás escrito en tono fuerte al superior de Aragón. Así es, reverendo padre. Muy bien, ya pensaremos en reemplazar a ese padre con otro que sea más activo e inteligente y que no nos venga pidiendo auxilios a pretexto de los grandes daños que nuestras antiguas posesiones causaron los revolucionarios durante su gobierno y de la pobreza de los devotos para contribuir a su reparación. Adelante, ¿a quién más has escrito? Conforme a la lista que vuestra reverencia me entregó y a sus indicaciones, he contestado al alcalde corregidor de Murcia. Es un caballero honrado, ferviente defensor de Dios, del rey y digno de nuestra estimación, por el afecto que siempre ha demostrado a la orden. ¿No nos felicitaba porque el señor don Fernando había decretado nuestro restablecimiento, poniendo las cosas de la orden tal como se encontraban antes de esa maldita revolución del 20? Sí, reverencia. Yo le he contestado dándole las gracias por el afecto que demuestra y rogándole cuide de favorecer y dar protección en todas ocasiones a los padres que hemos enviado a dicha provincia. Muy bien, está bien. ¿Cuáles son las otras contestaciones? A James Clark, en Gibraltar, excitándole a que vigile cada vez más a los emigrados liberales y que vea el modo de impulsarlos a que intenten un desembarco en las costas de España. Sí, eso sería de muy buen efecto. El rey fusilaría unos cuantos de esos miserables que tanto daño nos han hecho y los que aún piensan ocultamente en el restablecimiento de la libertad y acabarían de desengañarse y se arrojarían en nuestros brazos. Clark pide dinero para seguir sus trabajos. Di mañana al padre Charry que le remita 10 onzas. Al librero Suárez de Barcelona le he dicho que puede enviar los 2000 ejemplares de Triunfos recíprocos de Dios y de Fernando VII. Muy bien. Es una buena obra escrita por un fraile que, aunque no de nuestra orden, nos es muy adicto. Conviene hacerla circular, pues de este modo el pueblo odiará cada vez más a los liberales y estará por completo sumiso a la paternal autoridad de Fernando y a nuestra santa dirección. Avisa al padre Charry para que envíe el importe de los libros y los reparta en las escuelas y entre los voluntarios realistas que sepan leer. Afortunadamente, estos no son muchos. Al superior de Jaén le he excitado para que no deje de la mano el negocio de la condesa de la Fuente y que procure que el testamento se haga cuanto antes. Muy bien. Esa buena condesa es vieja y achacosa. Su fortuna asciende a 4 millones y es justo que nosotros seamos sus herederos, ya que durante muchos años hemos estado encargados de la administración de su casa. A don José López, el secretario del obispo de Oviedo, le he escrito recomendándole que vigile bien al deán. Al deán le he encargado que no pierda de vista a don José López. Muy bien. ¿Y qué más?
A don Nazario Ercilla, canónigo de la Catedral de Oviedo, le he dicho que siga observando atentamente al deán y al secretario del obispo. Perfectamente. Con 3 agentes distintos no es posible el engaño ni los informes falsos. Siga. He incitado a nuestro comisionado en Sevilla a que siga los cafés y tabernas hablando pestes del gobierno y haciendo la apología de Riego y la Constitución. Eso es lo que conviene. Y harás bien en escribir mañana mismo de un modo idéntico a todos nuestros agentes asalariados en las principales capitales. Conviene que, hablando como furibundos revolucionarios, echen el anzuelo, pues tal vez algunos de los que aún son admiradores de la muerte Constitución, en el calor del entusiasmo se delaten sin conocerlo. Es útil en la actual situación del trabajo a las comisiones militares permanentes, que no saben ya a quién enviar a la horca. Al marqués del Pino de Córdoba le he contestado diciendo que vuestra reverencia no olvida su pretensión y que interpondrá en Roma su influencia para que su santidad le conceda los honores de camarero secreto de capa y espada. Has hecho bien. Nada me cuesta halagar con tales nimiedades la frivolidad de ciertos seres. Además, el marqués es gran amigo nuestro y hace poco decidió a una prima suya que hiciese el testamento en nuestro favor. ¿Qué más? Al Patilludo le he escrito al cortijo de Sierra Morena, que ya conoce vuestra reverencia, amenazándole con nuestro desagrado si no es más puntual en enviar la mitad del producto de sus operaciones. 10 coches de posta han sido robados el mes pasado. En ellos iba gente rica, la mayor parte indianos que habían desembarcado en Cádiz, y sin embargo ha tenido la desvergüenza de enviarnos solamente 100 peluconas. ¿La has escrito en tono fuerte? No, he ido corto en amenazas. Así debe hacerse. Ese canalla debe saber que nuestra protección no se vende barata y que si no envía más dinero, cualquier día haremos que el superintendente de policía del reino le envíe a sus guaridas de Sierra Morena una partida de caballería. Y entonces no le valdrá el haberse batido contra los liberales a las órdenes del conde de Baselga. ¿Qué más hay? He escrito al comandante de los realistas de Haro manifestándole nuestra satisfacción por el acierto con que sabe castigar a los emigrados liberales, paseando por las calles a sus esposas emplumadas, montadas en un borrico y con un cencerro al cuello, entre la rechifla y las pedradas de los buenos cristianos. Igualmente doy las gracias en nombre de Dios al prior de los capuchinos de Castellón. Por él acierta con que ha sabido conquistar el alma de la esposa de un exdiputado que está en Londres, haciendo que olvide a este maldito, que deje de escribirle y que entre en una casa de religiosas. Y he dicho a Antonio Ullastres, zapatero de Barcelona, que ha hecho muy bien en dar informes desfavorables en el expediente de purificación del general Castaño, pues, aunque éste en el año 17 fusiló por orden del rey a un general hereje como Lacy, después no se ha mostrado muy obediente a la causa del altar y el trono y transigió, aunque encubiertamente, con el gobierno de la Revolución. ¿No hay nada más? Nada, reverencia. Aquí tengo apartadas todas las contestaciones que solo esperan vuestra firma o vuestro nombre de guerra. No son tantas como en otros días. Ya habrás hecho en el resumen diario de trabajos el extracto de la correspondencia. Sí, reverendo padre, he procurado corregirme de los defectos que en mí había notado y el resumen va tan conciso como claro, sin confusiones ni ambigüedades. Haces bien, pues en tal trabajo consiste tu porvenir. Dicho resumen va dirigido a nuestro general en Roma y queda sepultado en nuestros archivos.
donde existen las biografías secretas y retratos morales de cuántas personas de alguna significación existen en el mundo. Es un arma invencible que ningún rey ni potestad de la tierra posee. Y juzga tú si con su ayuda podemos tener por segura nuestra victoria sobre el universo. Conviene, pues, que el diario informe vaya redactado con claridad y exactitud notables, tanto más cuanto que la mayor parte de las personas que nos escriben envían también a Roma copia de sus documentos, y allí unos que otros sufren el consiguiente cotejo. Si logras hacerte notar por tu veracidad y exactitud, tu suerte está ya hecha. Pero si los informes que envías faltas a la verdad, ya sabes cuál será tu castigo. Nunca podrás figurar como un verdadero hijo de Loyola, ni pronunciarás el juramento: en cadáver viviente me convierto. El hermano Antonio pareció conmoverse un tanto por esta amenaza, y como si quisiera cambiar la conversación, cogió de un extremo de la mesa algunas cartas abiertas. Estas son, reverendo padre, las cartas llegadas esta tarde. ¿Quiere su reverencia que le indique el contenido? Habla y después me dirás los informes de nuestros agentes en Madrid. Esta carta es del superior del Colegio de Vitoria. En la ciudad se habla mucho contra un hermano coadjutor que, según dicen, intentó forzar a la hija de un militar desterrado y pendiente de purificación. La familia dice pestes contra el coadjutor y nuestra orden y el superior pregunta qué es lo que debe hacerse. ¿Qué contestamos? Reflexionó un breve espacio el padre Claudio y después dijo a su secretario que se preparara a tomar notas de las respuestas. Ese escándalo es demasiado importante para dejarlo sin remedio. El prestigio de nuestra orden exige una inmediata reparación. Al hermano coadjutor que lo envíen al colegio de Sevilla y allí que esté durante 15 días arrodillado a la hora de comer frente a todos sus compañeros con un cartel al cuello que diga lascivo. En cuanto a la familia de la muchacha, recomienda a la Comisión Militar Permanente de Vitoria que la vigile de cerca y a la primera ocasión oportuna envíe el padre a presidio o lo ahorque, si le parece mejor. Así aprenderán esos impíos a no llevar en lenguas a la compañía de Jesús. El agente de Salamanca escribe que a nuestro amigo, el boticario don Leandro, lo han metido en la cárcel como autor de la muerte de 3 domésticas que en diversas épocas han desaparecido de su casa. El boticario solicita la protección de la orden y jura que es inocente. Nada tendría de particular que fuese verdadero el asesinato de esas muchachas. El tal don Leandro es un tuno redomado, pero hay que confesar que nadie le va a la mano en la confección de venenos. ¿Con qué lentitud y disimulo matan? ¿No es verdad, hermano Antonio? Y el hermano jesuita, al decir estas palabras, sonreía tan malignamente que su rostro tenía la misma expresión de esos diablos berroqueños, que horripilantes y sarcásticos surgieron en los frisos de las catedrales bajo el cincel de los escultores de la Edad Media. El amanuense le imitó como una de sus más fúnebres sonrisas, y así permanecieron largo rato, como recreándose en el recuerdo de hechos pasados. Favoreceremos a don Leandro, dijo al fin el padre Claudio, pues no es racional que nos privemos de tan hábil y sumiso proveedor. Mañana recuérdame, cuando vaya a Palacio, que debo hablar con don Tadeo Colomarde, para que, como ministro de Gracia y Justicia, mande al corregidor de Salamanca que ponga en libertad al boticario. La Casa Gómez de Cádiz anuncia que ha venido a buen precio la partida de café que nos enviaron de Puerto Rico. Envía la carta al padre Charri, nuestro administrador.
El agente de Javia dice que el alijo de tabaco se ha llevado a cabo sin otra novedad que la de tender de un trabucazo a un guardia de costa. La ganancia de esta operación pasará en su concepto de 600 onzas. Avisa también al padre Charry, que siempre experimenta un santo gozo cuando ve aumentar el tesoro de la orden. El superior del Colegio de Granada se queja de la propaganda que unos frailes dominicos hacen en aquella ciudad contra nuestra orden. La semana pasada predicaron un sermón en el que pintaban a los jesuitas como intrigantes, sin conciencia, más amigos de los negocios que de la religión y deseosos de avasallar al mundo. El padre Claudio, al oír esto, perdió la calma. Su sonrisa desapareció y un relámpago de ira pasó por sus ojos. «Esos frailuchos», dijo con voz algo temblorosa por la cólera, «son una canalla soez y grosera que nos hace cruda guerra y a los que necesitamos amordazar. ¿Por qué nos combaten? ¿No los dejamos tranquilos? Durante largos siglos han estado todos ellos, y especialmente los dominicos, monopolizando un instrumento tan valioso como la Inquisición y explotando toda Europa. Ya que han tragado bastante, que nos dejen ahora hacer nuestro agosto a los hijos de Loyola, pues lo contrario es ser soberbios, y Dios no quiere más que servidores humildes y pobres como nosotros». «Esa es la verdad, reverendo padre», dijo el secretario, que no perdía ocasión de adular a su superior. «Vuestra reverencia habla con la elocuencia de un Bossuet». «Ya sabré poner remedio a la osadía frailuna, haciendo que toda España hoy odie a esos seres que uno de los malditos escritores de la Revolución definió graciosamente diciendo que eran groseros animales que asomaban la cabeza por una ventana de paño pardo». Quedó el jesuita pensativo, como combinando un plan contra aquellos competidores que disputaban a la orden la explotación del fanatismo, y después dijo al secretario con resolución: «Antonio, mañana llamarás al gacetista Martínez. Reverendo padre, ese sujeto es un borracho del que no puede sacarse partido. Aún no ha hecho las letrillas satíricas que le encargamos contra los absolutistas templados que aconsejan al rey la clemencia con los liberales. Y eso que el padre tesorero se las pagó por adelantado». «Cállate, no repliques», dijo el superior dirigiendo una altanera mirada al amanuense. «Llamarás a Martínez y le encargarás que sin perder tiempo escriba un folleto diciendo que la Compañía de Jesús ha tenido más sabios, oradores y publicistas que todas las órdenes religiosas juntas, y que los frailes, especialmente esos dominicos, son gentecilla borracha, disoluta, avarienta, mujeriega y todo cuanto de malo existe. Martínez es un exclaustrado que abandonó el hábito por su mala conducta, así que estará bien enterado de las hazañas de sus antiguos colegas». «Está bien, reverendo padre, pero ruego a vuestra reverencia que se acuerde de lo que nos ocurrió hace 2 años, en tiempo de la Revolución, cuando le encargamos aquel folleto en el que, a nombre de la libertad, se pedía la santa guillotina, el amor libre y la comunión de bienes, todo para desacreditar a los liberales. Cobró el folleto por adelantado, se lo bebió en cuantas borracheras tuvo, y esta es la hora que aún no lo ha escrito. En vez de llamarlo a él, avístate con su querida, la Pepa, y dale el importe del escrito. Ella es mujer capaz de acelerar la redacción del libro, dando al autor una paliza diaria hasta que lo acabe. Toma nota del asunto, despáchalo mañana mismo y a ver si la semana que viene está ya en el manuscrito en la imprenta. Lástima que ese perdido tenga una pluma sangrienta, de la que tanto necesitamos. Vamos a otro asunto. No queda más que esta carta, que es del arzobispo de Valencia. ¿Qué quiere su ilustrísima?
Pregunta qué es lo que debe hacerse con Ripoll, el maestro de escuela de Ruzafa. Grande hereje es ese maestro, y no parece sino que el diablo hable dentro de su cuerpo. Figúrate, hermano Antonio, que en todos los tonos y con toda la firmeza del que asegura una verdad indiscutible, afirma que la Santísima Trinidad es una farsa, que la misa es un sainete, que todas las religiones son falsas y malas, sin exceptuar la católica, que el hombre no debe creer en otra cosa que en su propia razón, y no sé cuántos disparates más, que apoya siempre con testimonios sacados de las endiabladas obras de Voltaire, Rousseau y demás filosofastros, eso que formaron la endiablada enciclopedia. Bien marcharía la religión y medrados estaríamos nosotros si el pueblo creyera lo mismo que ese maestro hereje. El arzobispo se muestra admirado por el valor y la fuerza de voluntad del preso. ¿Qué es lo que hace? Los presos en la cárcel de Valencia están subyugados por la humildad y los buenos sentimientos que demuestra el hereje. A sus perseguidores, los hijos de la fe, les devuelve palabras cariñosas por insultos. Con discursos halagadores anima a los presos a que sepan sobrellevar su suerte y a no encenagarse en el vicio. Y varias veces se ha despojado de sus ropas en el rigor del invierno para cubrir las desnudeces de empedernidos criminales. En muchas ocasiones he visto con sorpresa cómo algunos de esos herejes, enemigos del rey y de la religión, procedían tan santamente. Misterio es este que me llama mucho la atención y aún me hace creer que quien tan meritorias obras hace es el diablo, que se alberga en su cuerpo y que con tales demostraciones quiere atraerse a los incautos y a los asombrados. Así será, reverendo padre, vuestra sabiduría descubre siempre la verdad. ¿Y pregunta algo su ilustrísima? Sí. Consulta a vuestra reverencia de qué modo ha de proceder para castigar a ese impío. Los buenos católicos de Valencia quieren aprovechar tan buena coyuntura para restablecer la Inquisición, quemando vivo al maestro en medio de la plaza del mercado. Y el arzobispo desea saber si puede hacerse tal fiesta en honor de Dios, sin peligro de que se queje el gobierno de su majestad. No, difícil es eso. Nuestra aliada Francia, a quien debemos la caída de la Constitución, no quiere consentir, a pesar de todo su realismo, que vuelvan los felices tiempos de la Inquisición. No, un auto de fe en una capital tan importante como Valencia motivaría grandes protestas de las potencias de la Santa Alianza. ¿Qué es, pues, lo que debo contestar? Dile al arzobispo que se contente con ahorcar al impío Ripoll. Lo importante es librar a la sociedad de un monstruo que tan descaradamente blasfema de la religión y atenta contra los derechos de la Iglesia. Lo de menos es que muera achicharrado o pendiente de una cuerda. ¿No tiene el arzobispo constituida una especie de inquisición con el título de Junta de la Fe? Pues que esa junta se convierta en tribunal y que juzgue al maestro, lo condene y muerte. Di a su ilustrísima que no tema las reclamaciones del gobierno y que cuente con nuestra valiosa protección. Si los embajadores se quejan, ya sabremos arreglar el asunto. Organizaremos otra conspiración como la de aquel Bessières, que santa gloria haya, y diremos a las potencias extranjeras que es necesario dejar al pueblo amante del rey y de la religión que desahogue sus instintos contra los liberales y los impíos, pues de lo contrario se corre el peligro de que se subleven a cada momento los voluntarios realistas. Reverendo Padre, vuestro inmenso talento se manifiesta en todos los asuntos. Aquella nueva muestra de adulación rastrera
causó grata impresión en el padre Claudio, que permaneció durante algunos minutos silencioso, como gozándose en sus ideas. Además, dijo el amanuense cual si se le acometiera súbita inspiración, los buenos católicos de Valencia pueden cumplir sus deseos. La horca puede compaginarse con la hoguera. Di al arzobispo de Valencia que ahorque a Ripoll primeramente y después que arroje su cadáver en un tonel pintado de llamas. Será quemado aparentemente, pues el tal tonel vale tanto como la hoguera del Santo Oficio. Por algo se ha dicho que con la intención basta. Pasemos ahora a los informes de nuestros agentes de Madrid.